La Iglesia Católica es tan rica. Tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Hola, buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este programa que se llama Shema Amasa. Pues gracias por acompañarnos en esta noche. Pues vamos a iniciar este programa primero que nada pues con oración. Vamos a encomendarnos a Dios para lo que sea que se vaya a decir en el programa, pues llegue a nuestros corazones de la manera que Dios quiere que llegue y pues que sean sus palabras y pues no las nuestras, ¿verdad? Las que hablen a través de este programa. Entonces pues vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias en esta noche porque nos tienes aquí reunidos. Gracias porque tu presencia nos ha acompañado durante todo el día y porque nos seguirás acompañando. Te pedimos que en este programa seas tú quien hable, sean tus palabras, sean tus mociones para que nuestro corazón sea como esa tierra fértil en donde crezca tu palabra, en donde crezca tu amor, para que podamos ser testimonio, ser luz allá afuera. Gracias, Padre hermoso, porque has permitido que estemos aquí. Gracias, por acompañarnos. Gracias, Mamita María, porque siempre también tú nos acompañas en el caminar. Nos encomendamos a ti y a San José en este programa y encomendamos a cada una de las personas, sus situaciones, sus intenciones, sus problemas, todo lo que ellos traen en sus corazones, te los encomendamos a ti, porque tú eres nuestra intercesora, porque San José es nuestro Padre espiritual y ustedes siempre están pidiendo, intercediendo por nosotros ante su Hijo Jesús. Bendito y alabado seas, Dios, bendita y venerada seas, Mamita María. Amén. Amén. Pues Muy Saraí, felices Pascuas. Antes de que Me empieces. asusté. Felices Pascuas, queridos hermanos, porque pues estamos de fiesta, nuestra iglesia está de fiesta en estos momentos, celebrando pues esta cincuentena pascual, esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la octava de Pascua, entonces muy contentos porque nuestro Señor está vivo, está resucitado. Y por eso pues esta alegría que está en el corazón, pues la tenemos que compartir, ¿verdad? La tenemos que llevar a todas las personas que de alguna manera a lo mejor están pasando por situaciones difíciles, pero que sepan que hay esperanza, que sepan que tenemos un Dios vivo y que está resucitado, que está vivo para nosotros, vivo para escucharnos y para darnos todo su amor. Así es, y bueno, pues más que nada quería darles antes de que me dijera que sí, no, pero sí era importante eso aclarar. Felices Pascuas también de mi parte, no lo dije ahorita, pero muy felices Pascuas a todos ustedes. Espero que esta Semana Santa les haya ayudado a vivir, acercarse más a Dios. Entonces, y también que esta Pascua, ahora que estamos de fiesta, nos ayude a encaminar nuestra vida hacia Dios, hacia Cristo resucitado. Entonces, pues dando una pequeña introducción, bueno, para los que no hayan visto el programa, este es un programa en el que hablamos de, más que nada, de temas de la Iglesia Católica para poder, conocer nuestra fe y poder afianzar también esa fe. Entonces, pues hemos estado hablando de diversos temas. Primero iniciamos, por eso hablamos también mucho de San José, porque pues se podría decir el patrono Nuestro del programa. patrono. Ajá. Porque con él iniciamos hablando de Patris Corde, la carta apostólica del Papa Francisco hacia San José. Ya hace un año que empezamos hablando de San José. Entonces, pues ese fue uno de los temas. También hemos estado hablando del querigma y bueno, de otros temas. Pero ahorita estamos llevando a cabo
dos temporadas de manera simultánea, como que estamos intercalando los episodios. Uno es, hablamos un miércoles, pues que antes eran los jueves, hablamos un miércoles sobre la oración, se llama La oración, una mirada al cielo, se llama la temporada, entonces nos centramos en la oración y el siguiente miércoles hablamos sobre María, sobre testimonios marianos. Entonces ahí es donde tenemos más variedad de personas aquí, no nada más se ven nuestras caras, sino que también tenemos invitados. Entonces, pero pues este miércoles venimos hablando de la oración, una mirada al cielo que hemos visto, repasando un poco lo que hemos visto, vimos el concepto de la oración y cómo para cada quien se siente de manera diferente, se expresa de manera diferente la oración. Y vimos, por eso se llama la oración una mirada al cielo, por Santa Teresita del Niño Jesús, que para ella eso era. Tiene una frase hermosa que dice varias cosas, pero en una parte dice, la oración es una mirada lanzada hacia el cielo. Y es así, o sea, Dios siempre está mirándonos, nos está observando, está atento de nosotros y la oración es nuestra mirada lanzada hacia el cielo, es responderle esa mirada a Dios y tener esa comunicación con Él, ese intercambio de palabras, ese intercambio de pensar, de sentir, y De eso amor. sí, es una comunión de amor más que nada la oración. Entonces estuvimos hablando del concepto de la oración y estuvimos viendo en capítulos anteriores, que por ahí están, si quieren verlos, que la oración inició de una forma en el paraíso y de ahí nos fuimos recorriendo algunos personajes de la historia de la salvación, eh, viendo cómo cada uno de ellos oraba con Dios y su forma de hacerlo de manera particular. Vimos a Moisés, vimos a Abraham, vimos a David, a Elías, a varios personajes. Entonces, todo esto llega a que el capítulo pasado estuvimos hablando de Jesús ora, así se llamaba, y también se llama así, solo que esta es la parte 2 porque es un poquito largo. Y Jesús ora es el culmen de todo esto, de todo el recorrido que hemos hecho de la historia de la salvación, de cómo los personajes bíblicos hablaban con Dios, personajes bíblicos que sí existieron, que hablaban con Dios. Entonces, ¿cómo llega Jesús a darnos el ejemplo de cómo debe ser la verdadera oración con Dios Padre? Y cómo era el plan de Dios, cómo veía Dios que nosotros oráramos con Él, que nosotros habláramos con Él, se ve plasmado en Jesús. Él es el mejor ejemplo de la perfecta comunión con Dios, porque Él es parte de esa Santísima Trinidad. Entonces, Él, siendo su Hijo, nos demuestra cómo es esa comunión de amor con Dios. Entonces, y veíamos que Jesús nos enseñaba a orar constantemente, a orar de manera humilde, a veces apartarnos. Jesús siempre se apartaba para orar, pero también veíamos dos momentos en los que Jesús oró en voz alta para que también otras personas vieran cómo él oraba. Entonces, y pudiéramos tener ese ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que Jesús oraba de manera constante y tenía la certeza de que Dios lo escuchaba, de que su Padre lo escuchaba. Entonces, esas son algunas de las características que vimos la vez pasada. Y pues ahora vamos a continuar con esto de Jesús ora. Y pues para esto estos temas los hemos estado sacando del Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguien lo tiene por ahí y quiere seguirnos, adelante. Si no lo tienen y quieren seguirnos, ahí está en la descripción de la transmisión. Está el link del Catecismo de la Iglesia y vamos a continuar en el numeral 2605 para quien quiera seguirnos. Y junto con nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, en el numeral 2605 dice, cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, no solo antes de entregarse libremente. Es cuando el Padre, no mi voluntad, sino la tuya, que esto lo podemos ver en el
en el Lucas. Evangelio, en Lucas capítulo 22, versículo 42, sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, vamos a ir desmenuzándolo, ¿verdad? Porque viene aquí, nos va a ir narrando las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. Y esto lo acabamos de vivir ahora en Semana Santa, o sea, lo tenemos muy fresco, ¿verdad? Esta semana que acaba de pasar, acabamos de vivir esta palabra de Dios, estos momentos, estas vivencias, ¿verdad? En la Semana Santa, en la Semana Mayor. Entonces dice aquí que cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. O sea, esto quiere decir la profundidad de su oración fiel hacia el Padre. La profundidad de su entrega fiel al Padre. Entonces dice aquí, no solo antes de entregarse libremente, ¿sí? O sea, Jesús se entrega libremente y Él lo dice en su palabra, nadie me quita la vida, yo la doy libremente, ¿verdad? Por mis amigos, por los que amo. Entonces, por eso dice aquí, hasta las últimas, sino hasta en las últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa, ¿sí? Oración, entrega, se convierten en uno solo, en una sola cosa. Entonces, va a ir narrándonos aquí, por ejemplo, aquí viene, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto lo podemos ver en Lucas 23, 34. Y así nos va a ir narrando todas las palabras. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 24, 43. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. Tengo sed. Juan 19, 28. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Y también lo podemos ver en el Salmo 22, 2. Todo está cumplido. En Juan 19, 30. Padre, en tus manos pongo mi espíritu o encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Hasta ese fuerte grito cuando expira entregando el espíritu. Esto lo podemos ver en Marcos 15, 37 y en Juan 19, 30. Sí. Sarai. Y veíamos que dice aquí, en la cruz donde orar y entregarse son una sola cosa. Porque la oración es precisamente eso, una entrega en libertad. Como Jesús nos lo demuestra en la cruz. Y porque muchas veces pensamos que orar solo son palabras, solo es estar diciéndole lo que sea a Dios, lo que se nos ocurra o lo que pase por nuestra mente, pero no, es entregarnos a nosotros mismos hacia Dios. Es toda nuestra vida va hacia Dios. Entonces, nuestra oración no es nada más decirle lo que sea, que sí, le decíamos antes, cuando estés, no sé, alzando la casa, habla con Dios, platícale. ¿Por qué? No nada más es de, no, pues lo que se me venga a la mente se lo digo a Dios y ya estoy orando, sino que le estás platicando de lo que en ese momento estás pensando, de tus preocupaciones, de lo que sea que traigas en la cabeza y así te estás dando a ti mismo hacia Dios. Entonces, cuando uno ora, en cualquier circunstancia de su vida, que le está platicando de lo que sea Dios de su vida, que le está compartiendo de su tristeza a Dios, que está enojado y frustrado y le dice a Dios todo eso, que está muy alegre y bendito y alabado seas, estás entregando tu tristeza, tu enojo, tu alegría, tus preocupaciones, tus momentos de tranquilidad, tus momentos tal vez en los que no estés pensando en nada, pero estás pensando en Dios. Y aunque no le estés diciendo nada ni con tu pensamiento ni con tus palabras, le estás entregando esa calma tuya, ese no hacer nada tal vez. Entonces, la oración es una entrega constante y es una entrega en libertad, porque Dios no nos obliga a hablar con Él. Al contrario, Él está esperando siempre, siempre. Dice en el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Ahí está la libertad que Dios nos da. Si me abres, si tú decides hacerlo, si tú decides
empezar a tener esa comunicación con Dios, Él va a empezar a hablar contigo. Y muchas veces queremos que hable así, tal cual, con palabras, y Escuchar la no, voz. o sea, Dios habla de diversas maneras, pero la cosa es que si nosotros le abrimos la puerta, si nosotros damos ese paso, si nosotros nos ponemos atentos para escuchar la voz de Dios, entonces vamos a poder percibir en todo lo que nos rodea a Dios. Entonces, por eso es una entrega en libertad, porque le estás entregando todo de ti. Estás siendo tú mismo con Dios en libertad, porque tú lo decides así. Entonces, es por eso que Jesús nos da ese ejemplo de cómo es una entrega libremente, de cómo la oración es una entrega en libertad, en el momento de la cruz. Porque Él en ese momento, a pesar de tener el dolor hasta el tope, porque sufrió, es la persona que más ha sufrido en el mundo, no solo físicamente, sino de manera espiritual. Y lo vimos esta semana pasada. Fuimos testigos de ese dolor, los que tuvieron la oportunidad, los que se dieron la oportunidad de vivir esta semana de verdad de la mano de Dios, pudimos tal vez sentir un poquito o ver ¿cómo se dice? Vivir en las celebraciones, escuchar en el Via Crucis o donde sea, escuchar ese sufrimiento que Jesús pasó, de contemplar ese sufrimiento que Jesús pasó, aún a pesar de todo eso, Él se seguía entregando a Dios, seguía hablándole a Él y le decía, en ese momento yo creo que Jesús sentía muchísimas cosas, o sea, decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, sentía compasión. Ahí está la oración de intercesión, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y sentía también, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces también ahí se ve la compasión que siente por este buen ladrón que estaba enseguida de él. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí vemos la gran misericordia de Dios para con nosotros, que no nos quiso dejar solos, que nos dejó a su madre. Entonces, y luego tengo sed. Él estaba en ese momento, decíamos, sediento de nosotros, de nuestro amor. Incluso yo creo que hay un canto. Estaba sediento de nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces decimos, ay, ¿a poco Dios abandonó a Jesús? Pues no, pero ahí Jesús se sintió también abandonado. En su humanidad se sentía abandonado, se sentía solo. Por eso tenía sed también, porque se sentía solo. Entonces, también le entregó esa parte a Dios. Aún sintiéndose abandonado, le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y le entregó esa soledad que él sentía en ese momento a Dios. Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Se ofrece a Dios. Aún en un momento que pudiera ser de mucha incertidumbre, de mucho dolor, que ni para qué pensar en eso. O sea, él tiene la certeza de que va hacia Dios, de que Él se está ofreciendo a Dios. Entonces, en todas estas palabras podemos percibir cómo Jesús, cada uno de los pensamientos de su sentir, Él se lo daba a Dios, se ofrecía a Dios, se estaba entregando a Dios Padre y se estaba entregando por nosotros de manera libre. Entonces es así como nosotros vemos en la cruz el gran ejemplo de una oración perfecta, de una entrega en libertad. Entonces, pues eso es lo que vimos el viernes, yo creo, tal vez podríamos pensar, estamos un poquito atrasados con esto, pero no. Nunca está de más contemplar cada uno de los momentos que Jesús vivió. Entonces, y recordar que esto lo conmemoramos cada vez que vamos a la Eucaristía, ¿sí? O sea, no nada más es ese momento, sino que en cada celebración eucarística se conmemoramos este evento, esta entrega de Jesús por nosotros.
Entonces es algo que tenemos que, ¿cómo pudiera decir? Es algo que tenemos que siempre estar atentos cuando vamos a la Eucaristía, porque cuando está cuando se consagra el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando se consagra lo que es el pan y el vino, y en ese momento, por medio de la, esa palabra es muy difícil, transustanciación. Transustanciación. Ajá. Yo Bueno, tampoco ahí les pude. voy a decir como ahorita. Transustanciación. Sí, transustanciación. Se convierte, bueno, vamos a decirle así, se convierte lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento estamos viviendo, estamos conmemorando también estas 7 palabras, esta entrega tan grande, esta misericordia tan grande que tuvo nuestro Padre hacia su Hijo, y del Hijo la entrega total al Padre, ¿sí? Haciendo la voluntad, haciendo su voluntad, pero también entregándose libremente. Así es. Todas, dice en el 2606, todas las angustias de la humanidad, de todos los tiempos. Híjoles, este está bien padre. Ahorita que lo estábamos leyendo Sara y yo, bueno, lo hemos estado desmenuzando, pero ahorita que lo veíamos y que lo repasábamos, ¿verdad? Es que eso está increíble porque dice, todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos. Vamos a meditar esto. Todas las angustias de la humanidad, todas. Desde aquel momento, vámonos de Adán y Eva hasta este momento, todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos y los que vendrán. Dice, esclava, dice, ¿verdad? Sí, es que dice de la humanidad que fue esclava. esclava. Esclava del pecado y de la muerte. Todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. Híjole. ¿Pero cuál grito? Pues en ese grito que hace nuestro Señor, donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, todas nuestras angustias, todos nuestros pesares, todas nuestras oraciones, desde Adán y Eva hasta los tiempos venideros, porque no puedo decir que hasta aquí, no, porque vienen tiempos, o sea, todas en ese momento, dice aquí, de la historia de la salvación, han sido recogidas en el grito del Verbo encarnado. Sara, y tú lo explicas mucho mejor que yo. Es que me lo explico ahorita muy padre. Bueno, voy a leerle un poquito más adelante y luego medio trato. No, dice, Hazlo bien. he aquí que el Padre las recoge, las acoge, y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Y aquí esto es bien padre porque le decía ahorita a mi mamá, en la cruz no solo estaba nuestro pecado, no solo Jesús clavó junto con él nuestro pecado, o sea, no solo tomó nuestro pecado y lo clavó ahí junto con él, en la cruz, sino que también recogió, dice aquí, recogió todas las súplicas, las intercesiones, las angustias, las preocupaciones, las oraciones de la humanidad de todos los tiempos, las recogió en él y las expresa en estas 7 palabras, y sobre todo en esto de, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Porque ahí todo lo que venía con él, que era todo esto, se lo entrega al Padre. Entonces, el Padre lo acoge. En Cristo acoge todas nuestras súplicas. En estas palabras que Cristo dice en la cruz, Dios Padre acoge todas nuestras súplicas, todas nuestras oraciones, todas nuestras intercesiones, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, las acoge ahí y da respuesta a nuestras oraciones cuando Jesús resucita. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús es la respuesta. La resurrección de Cristo es la respuesta a todas nuestras súplicas que fueron acogidas en la cruz. Entonces, nuestra oración, cuando nosotros hacemos oración, la elevamos al Padre.
pero aquí nos da respuesta, nos confirma de que nuestra oración no se queda al vacío, de que nuestra oración no nada más son palabras tiradas al aire, sino que Jesús no, en su cruz acogió todas nuestras oraciones, las eleva al Padre, el Padre las acoge y nos demuestra que hay respuesta para cada una de nuestras oraciones a través de la resurrección de su Hijo. Entonces, nuestra oración no es una oración que se queda al vacío, sino que el Padre la escucha, el Padre la acoge, siempre está acogiendo cada una de nuestras oraciones y no solo eso, sino que nos da respuesta a nuestras oraciones. Así como Jesús muere, pero también resucita, así también nuestras oraciones son elevadas al Padre, pero también hay respuesta a nuestras oraciones. Entonces, la respuesta a nuestras oraciones siempre va a terminar, va a culminar en la resurrección de Jesucristo. Porque si no, pues vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces no creeríamos en nada, Dios que haríamos oración si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, y ahí se une, perdón, Sara, ahí se unen esas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo hago todo nuevo, yo hago nuevas todas las cosas. Sí, y dice, así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. Dice, el Salterio nos da la clave para la comprensión de este drama por medio de Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia a las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Y es muy padre porque veíamos que Jesús es nuestro puente para hablar con Dios. Veíamos, vimos, por eso es importante, por eso yo hasta ahorita como que, yo sabía que era importante repasar, cómo fue la oración durante toda la historia de la salvación, que era importante verlo para nosotros, se pudiera decir, tomar de esos personajes bíblicos algunos se podría decir tips para orar mejor, pero me doy dando cuenta de que por eso es importante ver, porque en el momento, decíamos antes, en el momento de la creación, la oración con Dios era perfecta. Ahí era perfecta, no había prejuicios, no había pecado, no había nada. Entonces, la comunicación con Dios era perfecta. Pero... Y directa. Y directa. Entonces, pues no había nada que le estorbara a la oración, a esa comunión con Dios. Entonces, por el pecado, se fue haciendo se hizo muy difícil el hablar con Dios. Incluso hemos visto en algún momento, y en el querigma también lo vimos para que lo vean, que el pecado es esa barrera que nos divide de Dios, que corta ese puente con Dios. Y vimos a lo largo de la historia de la salvación que incluso el pueblo no hablaba directamente con Dios. Siempre había como un mediador, ¿no? Vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a los profetas, Elías, David. Entonces el pueblo no se comunicaba directamente con Dios. Siempre necesitaba como que alguien ahí que mediara. Entonces viene Jesús, nuestro mediador de mediadores, nuestro intercesor por excelencia, y Él es ese puente que le abre las puertas al mundo entero para que podamos tener esa comunión perfecta con Dios, para que nuestra oración con Dios ahora sí sea directa, cara a cara, que podamos hablar con Él y que podamos escucharlo a Él. Ya no necesitamos que venga no sé, otra persona y que nos decirle, ¿sabes qué? Y a veces así lo hacemos, ¿sabes qué? Tú que estás cerca de Dios, pídele a Dios. No, porque Jesús ya te abre ese puente. Tú ya puedes hablar cara a cara con Dios. Puedes pedirle lo que quieras y Él te va a responder. Amén. Entonces, ya no necesitas otro mediador. Jesucristo fue tu mediador, es tu mediador, y Él abrió ese puente y abrió las puertas, nos abrió las puertas de la gracia para que nuestra oración, nuestra comunicación con Dios sea perfecta.
O sea, ahorita ya no hay pretextos de que no puedo hablar con Dios. Porque Él está ya ahí. O sea, ya es directo. No hay que hacer. Barreras. No hay barreras. O sea, no hay nada más ahí. O sea, es directa la comunicación que podemos tener con Dios. Ahí está, ahora sí que decíamos ahorita, es una entrega libre. Ahí está nada más que nosotros decidamos hacerlo. Entonces, ese fue como que lo extraordinario de todo esto. O sea, muchas cosas extraordinarias en Jesús, en la resurrección de Jesús, pero en cuanto a la oración, en lo que estamos viendo ahorita, que Jesús nos abriera las puertas para tener una comunicación perfecta, directa con Dios. Y que la comunión de amor que podamos tener con Dios ya no necesitemos de otras cosas, sino que ya está. Ya podemos tener a Dios aquí cerquitas, hablar con Él y escucharlo a Él. Entonces, eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso dice aquí que en Él, en Jesús, se realiza y se consuma el drama de la oración que se venía desde toda la historia de la salvación. Ese drama en el que necesitábamos de alguien que nos dijera qué quiere Dios, de alguien que le dijera a Dios lo que nosotros, estamos pensando o no sé, o sea, Lo que necesitábamos, ¿verdad? sí, o sea, ya, o sea, de ese drama en el que necesitábamos de alguien, ¿no? Que hablara con Dios y que nos transmitiera lo que Dios decía. Ese drama se consuma aquí en Jesús, porque ahí está, ahí se vive, la economía de la salvación, dice aquí, ya en Jesús podemos vivir ese intercambio de amor con Dios. Ya está libre, ya está abierto, ya está directo el intercambio de amor con Dios. Entonces, ya no hay que necesitar de alguien más, sino que Cristo mismo nos abrió esa puerta. Y pues está abierta. La cosa es nosotros poner de nuestra parte, ¿no? Claro. Y bueno, dice, no sé, ¿quieres comentar? Dice, Me quedé muy está, maravillada, extasiada, ¿verdad? Con esta explicación, ¿verdad? Porque es algo muy maravilloso. Muchas veces decimos, no, pues Cristo resucitó. Qué padre, qué emoción. pero con cuan- el que se vino, o sea, que sí, todo lo o que sea, se vino con la esto resurrección es de algo, Cristo. decía Sara y ahorita algo muy cierto. Esto es nada más conforme a la oración, lo que estamos viendo, es una de las tantas puertas que se abrieron con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la oración. Pero si nos pusiéramos, yo creo que a reflexionar cada cosa, cada gracia que se nos fue dada a través de la resurrección, yo creo que no terminábamos nunca. En la misma escritura dice, estas cosas fueron escritas para que crean, porque pues hubo muchísimas más, ¿verdad? Entonces, esto es solo como que una probadita en la oración de la gracia tan grande que nos fue, de la puerta tan grande que se nos fue abierta conforme a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero pues podemos ahondar mucho más. Entonces, me quedo muy contenta por esta parte, ¿verdad? Porque muchas veces yo pensaba, incluso ahorita que lo dijo Saraí, yo me quedé pensando porque antes lo hacíamos así de esa manera, ¿verdad? Oye, pide por mí porque tú estás más cerquita de Dios. Hay mucha gente que se arrima luego y nos dicen esto, ¿verdad? Entonces yo me quedo así como que, Sí, tú puedes pedirlo, o sea. porque nos ven tal vez sirviendo o algo así, Ajá. piensan eso, que no es, pues no es tan mal, ¿verdad? Pero sí hay, ¿cómo se podría decir? O sea, hay gente que no entiende esa parte, o sea, que no sabe que ya está abierta la puerta, entonces. Que lo puede hacer directamente, Ajá. porque No estamos, a lo que quiero llegar es que no estamos criticando esa No. parte de las personas, sino que hay que compartir con las personas que ellos mismos pueden hacerlo, Sí, que claro. todos tenemos esa cercanía. Ajá, Ya y que tenemos no, sí, que tenemos esa libertad de poder acercarnos a Dios y contarle todo, o sea, porque, bueno, Él lo sabe todo ya, ¿verdad? Pero a Él le gusta que estemos con Él, que le platiquemos, que sepamos escucharlo, ¿verdad? Que actuemos, que
nuestro Padre del cielo se goza cuando tú y yo le hablamos, o sea, porque él está esperando, Él está a la puerta, como decía Saraí ahorita. Entonces, esta manera de cuando se nos acerque gente y que nos diga, oye, pídele a tú que estés más cerquita de Dios, tú dile, es que tú también estás cerca de Dios, solamente basta que tú le abras la puerta del corazón y dile todo aquello que traes. Y esa va a ser, esa es una manera maravillosa en la que nosotros podemos compartir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, o sea, ahora sí que aquí hay un motivo para alegrarse de la resurrección de Cristo. Ahorita que estamos viviendo en la Pascua, pues qué alegría que Jesús nos abrió el puente hacia Dios. Amén. Qué alegría que quitó toda barrera para que podamos acercarnos con confianza, con libertad a Dios. Amén. Entonces, pues alegrémonos todos porque ahorita podemos hablar directamente con Dios. Ahorita termina la transmisión y dile lo que quieras, porque se puede. Así que hay que aprovecharlo. Porque antes no se podía y ahora sí podemos gracias a Jesucristo. Y bueno, dice aquí, en la carta de los Hebreos, dice, expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación. Dice, en Hebreos, dice, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, Jesús mismo, habiendo vivido en su vida mortal, y habiendo tenido en esa vida mortal ruegos y súplicas hacia Dios, él mismo experimentó, aún siendo hijo, aún siendo Dios, experimentó la obediencia, y ya cuando llegó a esa perfección, a esa resurrección, se convirtió, dice aquí, en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, Jesús se convierte en nuestra causa de salvación si le obedecemos, y esto viene englobado en la oración. Si nosotros como Él nos abrimos a hablar con Dios, si nosotros como Él abrimos esa puerta a la comunión con Dios, si nosotros también le obedecemos, entonces en Él, en Jesús, nos convertimos, Él se convierte en nuestra causa de salvación, es nuestra salvación si nosotros, dice, para todos los que le obedecen, para todos los que como Él llevan ese ejemplo de vida, de oración. Entonces, pues con eso vamos cerrando un poquito esta parte del catecismo en la que dice pues que en Jesús nosotros encontramos la verdadera salvación si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Por eso dice aquí de los que lo obedecen, si nosotros decidimos hacerlo. Por eso nuestra salvación está en Cristo si nosotros tomamos esa decisión. Por eso decíamos ahorita, está en nosotros abrirle la puerta de nuestro corazón y recibir esas gracias. También está en nosotros, como decía Santa Teresita, lanzar esa mirada al cielo. Está en nosotros aprovechar este don tan hermoso, esta gracia tan hermosa que Cristo nos dio, de que podemos comunicarnos con Dios directamente, de que podemos confiar en Él, de que podemos escucharlo en donde sea. Entonces está en nosotros aprovechar esa oportunidad que tenemos. Y pues más ahora, es bueno contemplar esta parte porque pues estamos en un momento de dicha, en un momento de Pascua en el que Jesús, resucitó y nosotros ya estamos en esa alegría de que podemos ahora hablar con Dios de manera directa, de manera libre. Amén. Muy bien. Pues qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Que nos permite conocerlo. Yo me sigo maravillando y siempre me voy a maravillar de las cosas que el Señor hace. A veces pensamos que ya sabemos todo. A veces caemos en esa soberbia, ¿verdad? De pensar que ya sabemos todo y que ya no tenemos nada que aprender. Y más sin embargo, a través de estos programas, el Señor, muy en lo personal, a mí me ha abierto las puertas a
a estar abierta a las maravillas de Dios, a estar abierta a creer en eso tan grande que nos viene a enseñar el Señor. Eh, por eso estos programas son una bendición, no porque estemos nosotros aquí para nada, son una bendición porque el Señor así lo ha querido, que desde nuestro corazón, pero más que nada desde su corazón, podamos transmitirles el gozo, la paz, todo esto que el Señor nos ha traído a nosotros a través de este compartir, de este ir viviendo con nuestro Señor Jesucristo, de ir caminando como iglesia. Es muy importante caminar como iglesia, es muy importante estar unidos, pese a lo que esté pasando allá afuera, pese a lo que esté pasando muchas veces en nuestra propia iglesia, ¿verdad? Porque no es justificación, pero somos pecadores. Entonces siempre vamos a ser pecadores. La cuestión aquí es que aún yo siendo pecador, tengo que sentirme amado y tengo que sentirme perdonado por el Señor para poder yo seguir dando pasos en fe. Y todo esto que nos está enseñando el catecismo de la iglesia es algo muy grande. Estamos conociendo nuestra fe, estamos aumentando, el Señor ha aumentado en nosotros la fe y el Señor ha hecho de nosotros, yo creo que cada día que vamos viendo temas diferentes, no, hace cosas nuevas en nosotros. Entonces, para gloria de Dios, por eso siempre les pedimos que compartan, para que muchas personas puedan experimentar, al igual que nosotros, este gozo, este amor que el Señor nos tiene a través de todos los escritos que nos deja, principalmente en la escritura, ¿verdad? Y que nuestra Iglesia Católica está rica en crecimientos, en documentos muy vastos, muy grandes, para poder crecer en fe. Entonces, pues es una invitación, ¿verdad? Para que sigamos compartiendo, para que sigamos instruyéndonos en el Señor, para que no dejemos, para que no echemos en saco roto todo esto, sino que vayamos creciendo, pero que también vayamos compartiendo con los demás. Amén. Por aquí nos dice Michelle Juárez, saludos a mi ahijada. Dice, algo que nos dijeron en Pascua Juvenil, que todas nuestras dudas se resolverán, que nos estuvimos preparando toda la Cuaresma y Semana Santa, y que es y era tiempo para preguntar y tendremos respuesta. Amén. Y es lo que decíamos ahorita. Así así como Jesús murió, pero había esperanza de que resucitara y resucitó. Dios nos dio respuesta a nuestra esperanza en ese momento. Así también todas nuestras oraciones, todas nuestras súplicas tienen respuesta. Tienen respuesta, hermanos, porque a veces pensamos que Dios no nos escucha. A veces si no nos responde luego nos desesperamos un poco o así. Pero el Señor tiene su tiempo para todo. Y Él nos va a dar, créanme que da la respuesta para nuestras súplicas. Siempre nos va a dar respuesta. Nuestras oraciones no son plegarias lanzadas al aire y que ya se quedaron en el vacío y que están olvidadas ahí. No, sino que siempre va a haber una respuesta para nosotros. Es cuestión de estar atentos a escuchar esa respuesta, estar atentos a vivir esa respuesta que Dios nos da a su tiempo, al tiempo de Dios, porque Él conoce, pues sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, entonces Él ve más allá y Él sabe cuándo darnos la respuesta y qué respuesta darnos. Amén. Entonces, pues esperemos con fe las respuestas que Dios tiene para nosotros, porque todas nuestras súplicas, todas nuestras oraciones, tengamos la certeza y la esperanza de que van a ser respondidas. Amén. Amén. Entonces, pues vamos cerrando así. Vamos saludando a las personas que estuvieron por aquí conectadas. Estuvo por aquí Gustavo Gasca, mi tío, saludos. Alexa Martínez, hola amiga. Lalo Gasca, que dice felices Pascuas. Diva Miramontes. Freddy, hola Freddy. Mari, Lupita,
Alex ¿Qué Ortiz. dice María Lupita? Ahorita me había comentado que no se escuchaba bien, que se puede hablar más fuerte, pero ok. se resolvió. Ok. Alex Ortiz, Nancy Díaz, Nira, Judith Gasca, César Álvarez, Cruzita Ujú. Beltrán también dice Felices Pascuas y Michelle Juárez también nos dice Felices Pascuas. Saludos a todos los que se conectaron, saludos a los que Se van a- verán después esta transmisión. Y pues muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras comentar algo. Sí, ¿no? Que no tengan miedo de orar. No tengan miedo de abrir su corazón a Dios. No deben de tener miedo de abrirse, de abrir sus puertas del corazón a Dios, porque en la medida en que vamos abriendo las puertas, Él va entrando y va resolviendo todas aquellas dudas, va quitando eh, todas aquellas cosas que podamos traer en la cabeza y que luego todas estas dudas de ¿por qué no me escuchará Dios? ¿Por qué no me responde Dios? Porque no, o sea, al momento de abrir nuestras puertas al Señor, Él va a ir respondiendo y tú te vas a ir dando cuenta. Tú vas a ir viendo cómo las puertas se van abriendo de una manera o de otra y vas a ir viendo todas las maravillas que el Señor va haciendo en tu vida. Entonces, a través de la oración se nos abren infinidad de puertas, hermanos. Puertas para nuestro bien. Entonces, no tengamos miedo a aventurarnos a la oración. No tengamos miedo de decirle, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿O qué quieres que haga, verdad? Porque también eso es parte de la oración. Y y pues no tengamos miedo porque a veces tenemos miedo de abrirle la puerta a Dios porque pensamos que nos va a quitar muchas cosas. Sí. Entonces, no tengamos miedo de abrirle la puerta porque Él viene a darnos. Él se da, se da de más. O sea, hay un salmo que dice, no me acuerdo qué salmo dice, ha sido un derroche para con nosotros. Él se da de más, o sea, se da por completo. Se desborda. Se desborda de amor por nosotros y nos da de más, o sea, más de lo que merecemos. Entonces, Él no viene a quitarnos nada, sino viene a darnos mucho, mucho, mucho si nosotros le abrimos la puerta. Entonces, pues, por eso los invitamos a no tener miedo. Y por aquí dice, la Logasca, las amo, nosotros también te amamos. Y pues muy bien, eso sería todo. No se olviden que los capítulos anteriores, por si alguien quiere darse una repasada ahí de lo que hablamos de la oración para entender un poquito esta parte de cómo fue la historia de la salvación y cómo llega a el culmen de Jesús. No sé cómo, no, me rebrujé ahí, pero no sé, en la oración. Sí, en la oración, como el culmen de la oración, es Jesús. Ver toda esa recapitulación adelante. En YouTube están todos los capítulos de esta temporada y de las temporadas que hemos visto, el Querigma, Patris Corde, también están los de Cuéntame de María. Entonces, pues por ahí están en el canal de YouTube de Experiencias de Santidad. Y también pues aquí están en Facebook por si alguien quiere buscarlas por ahí también. Pero creo que es un poco más fácil encontrarlas en YouTube. Entonces, suscríbanse al canal de YouTube. Compartan todas estas, todos estos charlas, porque pues no por nosotras, o sea, pues no, sino para mayor gloria de Dios y para que mucha gente también llegue a conocer todo esto que Dios habla a través de nosotras, porque no somos nosotras, sino que Dios habla a través de nosotras, todo lo que Dios tiene para nosotros a través de nuestra iglesia. Amén. Entonces, pues compartan y también pues nos vemos los miércoles a las 8:30. El próximo miércoles nos vamos a ver. Porque estábamos antes los jueves, entonces recordemos que ahora son los miércoles a las 8:30 hora Chihuahua, 9:30 hora centro. Entonces, pues sería todo. Nos vemos el próximo miércoles y muy felices Pascuas a todos. Muy felices Pascuas. Shalom.